estoy me lejos. Bien, me lo mantengo más cerquita. ¿Y vos estás viejo, Nata? ¿Qué nos queda para el resto de las docentes? No digas eso. Nosotras somos jóvenes. Somos todos jóvenes y bellos. Claro. Bien. A ver, espera. Bueno, vamos a admitir a la última tanda y después, bueno, ya vamos a comenzar. Ya son las 5. Bien. Bueno, buenas tardes a quienes no saludé antes. Recuerden colocar la asistencia en el chat mediante un mensaje. Hoy vamos a continuar con sistema renal, que comenzamos el lunes pasado, con las funciones generales del riñón y con funciones específicas de la nefrona. Es importante distinguir entre estas dos funciones, que son, por supuesto, que están relacionadas, ¿no es cierto?, las funciones generales del riñón con las funciones particulares de las nefronas. Bueno, hay que establecer esas relaciones y además poder justificar cada una de las funciones del riñón, cada una de las funciones del riñón en su contribución a la homeostasis. Para esto, y en base a lo que venimos trabajando en las clases y con el material de lectura, vamos a hacer un trabajo práctico que va a integrar esto que venimos trabajando y que va a consistir en el dibujo de una nefrona y en el cual va a haber que agregar, ¿no es cierto?, en ese dibujo, cómo se producen, digamos, cómo contribuye la nefrona a las funciones generales del riñón y por ende a la homeostasis. Entonces va a haber que señalar en cada una de las partes qué contribución hace cada una de las partes de la nefrona a estas funciones generales del riñón y al mantenimiento de la homeostasis. Ese va a ser el trabajo práctico que va a tener fecha de entrega para el lunes y que en parte, bueno, después van a seguir trabajando con sistema renal en un trabajo práctico más. Después al final de este módulo va a haber unas clases integradoras en las cuales vamos a retomar el tema también, pero es muy importante que lo trabajen, que lo vayan trabajando en papel, ¿sí? En papel con esa presentación en el trabajo práctico, porque este tema también se relaciona con, muchísimo, y está muy vinculado a la regulación también de la presión arterial. Entonces, que también va a haber otro trabajo integrador al respecto. Así que bueno, vamos a ver hoy, digamos, la clase pasada fue de las funciones de una parte de los túbulos, de las primeras porciones tubulares, como el túbulo proximal, y hoy vamos a continuar con el resto de la nefrona, con el resto de las funciones de la nefrona y cómo contribuyen a la homeostasis. Nosotros sabemos que una de las funciones de la nefrona es el balance hidroelectrolítico, y esa es una de las principales funciones de la nefrona, ¿no es cierto? El balance hidroelectrolítico. ¿A qué nos referimos con el balance hidroelectrolítico? Bueno, la misma palabra nos está diciendo, ¿no? El balance del agua, hidro, y electrolito de los iones, sodio, potasio, cloruro. Bien, entonces vamos a ver cómo las porciones tubulares que vamos a describir hoy van a contribuir a ese balance hidroelectrolítico. Para eso, como solemos hacer, vamos a reparar en la anatomía renal, en la anatomía del glomérulo, como para poder visualizar
también estas funciones más allá de la abstracción que hay que hacer en la explicación de las funciones del riñón, ¿no? Para ello voy a compartir pantalla. Bien. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Digamos que esto es parte de lo que nos va a ayudar a visualizar lo que tenemos que identificar hoy, que es cómo se produce el equilibrio, cómo contribuye el riñón al equilibrio hidroelectrolítico. En principio y a primera vista, ¿qué vemos? Que ya vamos a tener dos tipos de nefrona. Recuerden que nefrona, nefrón, tengo un mosquito que me está dando vuelta, nefrona, nefrón es lo mismo. Son sinónimos que se pueden usar para describir estas estructuras, que son las unidades funcionales del riñón. Ya vemos a simple vista que hay dos tipos de nefronas en el riñón. Vamos a tener nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, que a simple vista ya podemos ver cuál es la principal diferencia entre ellas y qué va a ser la longitud, primero la situación, ¿no? Y después la longitud del asa de Henle. Entonces aquí va a estar parte de la explicación de la diferencia en la funcionalidad entre estos tipos de nefronas. Después vamos a ver qué importancia tiene esto. Por otro lado, además de esta diferencia, tenemos que ver también cómo se produce la circulación en el sistema renal. Porque justamente nosotros sabemos que sus funciones las va a cumplir a través de un ultrafiltrado del plasma, ¿no es cierto? Y que durante el pasaje a través de todo el sistema renal se van a producir modificaciones y se van a producir intercambios que van a hacer que nuestro organismo pueda mantenerse en homeostasis. Entonces, recordemos que la arteria renal va a sufrir ramificaciones al ingresar al riñón, y que esas ramificaciones nos van a discurrir entre los lóbulos renales, después esas arterias interlobulares van a dar estas arterias que al hacer en su trayectoria un arco se llaman arterias arciformes, y estas arterias arciformes van a dar como colaterales a las arterias interlobulizares, que son las que en ramificaciones, no en colaterales, van a dar a las arteriolas aferentes, que son las arteriolas que se ubican ya que una vez que se ramifican, digamos que se capilarizan, van a constituir el glomérulo renal, ¿sí? Que es una red capilar que luego luego de esa red capilar se vuelve a constituir un vaso sanguíneo, que es la arteriola eferente, y que esa arteriola eferente va a seguir su camino en relación a la estructura del nefrón, y que va a ir acompañando a los túbulos. Aquí no lo podemos ver, lo vemos más en esta otra nefrona, cómo va a ir acompañando a todos los túbulos, y que es diferente en el caso de la nefrona cortical y en el de la nefrona yuxtamedular, esta vasculatura. En el caso de la nefrona yuxtamedular estos vasos, esta arteriola eferente, ¿qué va a hacer? Se va a conformar lo que llamamos los vasos rectos. Los vasos rectos que van a discurrir por la zona medular
justamente de la médula renal, acompañando al asa de Henle hasta su extremo, en el que luego de generar una horquilla en relación a la horquilla del asa de Henle, vuelven en forma de vasos venosos para que continúe la circulación, ¿no es cierto?, hacia todo el sistema nervioso, que sigue con vasos homónimos a las arterias, pero con sentido de circulación contrario, porque ya los vasos venosos, ¿no es cierto?, van a ser los que son subsidiarios, a posteriori, luego de volver, ¿no es cierto?, por las venas renales, a las venas cavas inferiores, y retornar a la circulación. Bien. Ya vamos a ver ahora, cuando expliquemos un poco más en detalle el mantenimiento del equilibrio electrolítico, cómo la importancia que tiene el acompañamiento de estos vasos rectos y la forma que tienen en estas nefronas yuxtamedulares. Bien, ahora, ¿por qué es importante para el riñón mantener el equilibrio hidroelectrolítico? ¿Qué estamos manteniendo cuando mantenemos el equilibrio hidroelectrolítico? La presión arterial. Muy bien. La presión arterial, sí, o sea, va a contribuir al mantenimiento de la presión arterial, pero principalmente ¿a qué parámetro que puede modificar la presión arterial? El volumen del líquido extracelular. Exactamente, Angelina. El volumen del líquido extracelular, es decir, la volemia, porque una de las funciones que se va a cumplir a través del mantenimiento de este equilibrio hidroelectrolítico es el mantenimiento de la volemia, ¿sí? Nosotros, si mantenemos el equilibrio de sales y de agua, estamos manteniendo el volumen de plasma y por ende la volemia. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, ahora eso ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estudiábamos en el primer parcial, ¿sí? La importancia de que el medio extracelular mantenga una concentración constante, ¿sí?, para que cada una de nuestras células no sufra en estas variaciones de estos parámetros trascendentales para la vida de cada una de ellas. Otra cosa que controlamos cuando estamos hablando del control del equilibrio hidrosalino es la osmolaridad. La osmolaridad de los líquidos corporales. Ya sabemos la importancia que tiene el mantenimiento de la osmolaridad constante, cómo puede cambiar el volumen de cada una de nuestras células de acuerdo al grado de osmolaridad y las consecuencias que eso tiene. Entonces, ese es otro parámetro que vamos a tener en cuenta en las funciones, en el mantenimiento del equilibrio hidrosalino. ¿Y qué otro parámetro vamos a tener en cuenta? Cuando hablamos de osmolaridad, nos estamos refiriendo a la cantidad de solutos que se encuentran disueltos en el plasma, que son osmóticamente activos. Muchos de ellos son iones. Por eso es importante que se mantenga también la concentración de electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio, que ya sabemos las consecuencias que tienen sus variaciones sobre la excitabilidad de las células, así como también su volumen. Bien, después, fíjense que, bueno, ¿y qué otro parámetro más en relación a los electrolitos se puede modificar cuando hablamos de equilibrio hidrosalino? Otro parámetro que se puede modificar es el pH, ¿no es cierto? Porque estamos aquí ante la presencia de otro electrolito, pero que esta vez también modifica
el pH de los líquidos corporales, que nosotros sabemos que tiene que tener una regulación muy fina. El pH de la sangre tiene que mantenerse entre 7,4 más menos 0,02. O sea que no puede haber grandes variaciones de pH sin que se produzcan consecuencias nocivas para nuestro organismo. Entonces, vamos a ver también cómo en el mantenimiento de este equilibrio hidroelectrolítico también contamos, digamos, tenemos que tener en cuenta ese parámetro que es la regulación del pH, que lo vamos a ver en una clase en especial. Todos estos parámetros del balance hidroelectrolítico van a estar relacionados con distintas porciones de la nefrona, pero es muy importante las funciones del asa de Henle, de los túbulos distales y colectores, principalmente de las nefronas yuxtamedulares. Profe, el Sí. asa de Henle, los túbulos colectores y ¿cuál más? Y distales. O sea, túbulos, vamos a señalarlo, voy a señalar en el gráfico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos asa de Henle con su porción delgada y su porción, aquí comienza la porción más gruesa, que ¿por qué es más gruesa aquí? ¿Por qué es más gruesa acá la asa de Henle? ¿Qué cambia? Los túbulos, vamos a partir de un punto anterior. ¿Cómo están formados nuestros túbulos renales? Por una capa de células ¿de qué tipo? ¿Epiteliales? Epiteliales. Al igual que los vasos sanguíneos, nada más que son endoteliales, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos una capa de células endoteliales. Y lo que va a variar es el grosor de esa capa de acuerdo a las funciones que cumplen cada una de las células, como sucede en todos nuestros epitelios, ¿no? Entonces, y eso vamos a ver que está de acuerdo a las funciones. Recuerden que, por ejemplo, en el túbulo proximal, que vimos el lunes, es más grueso acá el tubo. ¿Por qué? Porque las células están preparadas para la reabsorción, ¿sí? Entonces, no son células planas las que tenemos en estas porciones, ¿no? En cambio, en el asa de Henle sí tenemos células planas, pero en la porción ascendente gruesa ya tenemos células cúbicas de nuevo. Entonces, bueno, aquí es donde se van a producir ciertos fenómenos que ya vamos a ver ahora, y también en el túbulo distal, pero estas son las porciones que más intervienen en el mantenimiento del equilibrio hidrosalino o hidroelectrolítico. Parte de separar estos conceptos hidrosalino, hidroelectrolítico, tiene que ver con que el riñón separa realmente estas funciones. O sea, si bien están todas relacionadas, vamos a ver que estas funciones las va a poder cumplir gracias a que sobre diferentes partes del túbulo van a actuar diferentes hormonas, que una se va a encargar principalmente del manejo del agua o de la cantidad de agua, y otra del manejo de los electrolitos en esta porción tubular, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la división, pero siempre recordemos que estos conceptos están integrados. Bien. Entonces, ¿qué puede hacer el riñón en relación a el mantenimiento del equilibrio hidrosalino? Nosotros sabemos y estudiamos a principio de años que debe haber un balance entre los ingresos y egresos de agua, ¿sí?
Y que en base a ese balance, por supuesto, tenía que dar que los ingresos eran iguales a los egresos, porque si no se produce un desequilibrio en la homeostasis. Entonces, ¿cómo puede contribuir el riñón a ese mantenimiento del equilibrio, del balance de agua? Y dijimos que por el riñón se eliminaba cuánto de orina diaria, que era la diuresis diaria, otro valor que hay que conocer y hay que saber. 1,5 litros. Y medio. Exactamente, 1,5 litros por día. Eso sería lo que llamamos diuresis normal, que es la cantidad de orina diaria normal, 1500 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros puede pasar que ingerimos más agua de los 2 litros que necesitamos, o un día necesitamos menos agua y nosotros igual ingerimos de más. ¿Cómo podemos deshacernos de ese agua? Bueno, a través de la orina, y va a ser una de las funciones del riñón eliminar el exceso de agua. Esto lo hace por un mecanismo que se llama diuresis y natriuresis de presión. Pero el riñón está preparado para eliminar los excesos de agua. Ahora, ¿y cómo va a ser la orina en esas situaciones en las que consumimos un exceso de agua y el riñón va a eliminar más agua? Más diluida. Va a ser más diluida, va a ser una orina más diluida. Y eso está en relación al mantenimiento del equilibrio del agua. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos agua? Cuando bebimos menos agua de la que necesitamos. Tenemos una deshidratación, que eso genera, ¿no es cierto?, un aumento en la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Qué puede hacer el riñón para esto? ¿Podemos incorporar más agua a través del sistema renal? No, no podemos incorporar más agua, pero lo que podemos hacer es evitar eliminar más agua, o sea, podemos detener la eliminación de líquidos, ¿sí? Conservar agua, pero no podemos incorporar agua, o sea, no podemos tener ingresos por esta vía. Por eso recuerden, esto hay que relacionarlo con ingresos y egresos de agua. La forma en la que podemos hacer ingresar agua es a través de la ingesta de líquidos, ¿sí? Para esto sí va a existir ya un reflejo que tiene que ver con nuestro comportamiento, que es un reflejo nervioso, pero que en estas situaciones en las que tenemos una deshidratación, tenemos sed, ¿no es cierto? Y entonces lo que nos va a hacer es ese reflejo ir a buscar agua y beber agua. Es la forma que tenemos de recuperar volumen de líquido perdido, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Mientras tanto, lo que el riñón puede hacer es evitar, ¿no es cierto?, una pérdida, evitar pérdidas de agua. Entonces, va a tratar de conservar al máximo posible el agua. Vamos a estudiar hoy el mecanismo por el cual se puede evitar esa pérdida de agua en estas situaciones, ¿sí? Y conservar el agua. Ahora, en estas situaciones, seguramente la orina, ¿cómo va a ser? Si yo estoy teniendo sed y por un tiempo no tomo agua, la orina, ¿cómo va a ser? Cuando está concentrada, va a ser concentrada. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a estudiar más en detalle hoy, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Cómo hace el riñón para poder evitar esa pérdida de agua? Bien. Y por el otro lado, nos vamos a focalizar también en la situación, en otra situación en la cual necesitamos incorporar sodio, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo el riñón puede contribuir
a estas dos funciones, ¿sí? Sobre todo una que tiene que ver más con el equilibrio de agua y otra que tiene que ver con el equilibrio de sales electrolitos. Bien. Entonces, hay algo del funcionamiento de estos túbulos que tiene que ver con estos procesos. Y que es que en diferentes porciones, en las diferentes porciones del asa de Henle, se van a producir diferentes intercambios, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a revisar ahora. Bien, entonces nosotros tenemos que ya acá, nosotros a la salida del túbulo contorneado proximal, voy a ir explicando este gráfico, no se asusten por los números, van a ver ahora que lo vamos a ir explicando, así que ahora ven un poco cargado de números y de cosas el gráfico, pero van a ver que esto tiene una explicación y que es sencillo, si bien tiene algunas cosas que hay que entender y puntualizar bien. Pero vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo que tenemos que ver ahora, una vez que vimos esto, estamos ubicados en una nefrona yuxtamedular, es que si nosotros evaluamos y medimos la osmolaridad, vamos a ver que tiene un gradiente, la osmolaridad en la médula renal. Vamos a ver que tiene un gradiente que va de 300 miliosmoles a 1200 miliosmoles. Ustedes me dirán, bueno, acá hay un gradiente, acá está también graficado por la diferencia de saturación del color de lo que sería digamos, en la parte celeste, ¿no es cierto?, que representa el líquido intersticial en el riñón. Y ustedes miran, pero si este túbulo está formado por células, ¿cómo hacen las células para sobrevivir a este medio con una osmolaridad de 1200 miliosmoles? Esta es una particularidad y una adaptación que se da solo a nivel renal. En el resto del organismo, la osmolaridad de los líquidos corporales debe mantenerse constante. Pero estas células que sobreviven, me fue la flechita, en estas porciones del túbulo donde la osmolaridad es diferente al resto del organismo, tienen adaptaciones especiales para poder resistir este exceso en la osmolaridad en pos de un bien para todo el organismo, ¿sí? Que es que la osmolaridad se mantenga constante. Este mecanismo es un mecanismo muy primitivo, muy viejo en la filogenética, en la evolución de las especies. Vamos a ver que animales con mucho menos funciones que nosotros, de sistemas nerviosos menos desarrollados, tienen estos mecanismos para la conservación del agua. Así que solo tenemos que agradecer que existe este mecanismo que contribuye a que nos mantengamos con vida gracias al balance hidroelectrolítico. Y estas células que soportan esa hiperosmolaridad en estos sectores. Bien, entonces, este gradiente no es que está dado, este gradiente se genera, ¿sí? Este gradiente lo generan las mismas células del túbulo renal, porque cada porción de estos túbulos va a tener diferentes funciones y diferentes contribuciones a la generación de ese gradiente, pero no solo las porciones tubulares del riñón van a participar
en generar y mantener este gradiente, sino que también los vasos sanguíneos, que los tenemos representados acá al costado en la diapositiva, que también van teniendo un gradiente a medida ingresan en la profundidad de la médula renal. Entonces, vamos a ver primero cuáles son esas diferentes propiedades que tiene el túbulo, para después comprender cómo se generó y se mantiene este gradiente osmolar, y principalmente, que la pregunta que les vamos a hacer es ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual es importante que exista este gradiente? ¿Mm? Entonces, tenemos que en la porción delgada del asa de Henle, esta porción tubular va a ser altamente permeable al agua. Y nosotros vamos a ir teniendo osmolaridades crecientes en el intersticio, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que el agua se movilice hacia el intersticio y salga del interior del túbulo. Por lo tanto, el túbulo, a medida que va ingresando en las profundidades de la médula, va a ser cada vez, va a tener un contenido cada vez más concentrado, porque va perdiendo agua en esta porción del túbulo. Bien. Luego, bueno, tenemos la horquilla del asa, ¿no es cierto? Y después vamos hacia la porción ascendente gruesa. ¿Por qué la llamamos ascendente? Acá nosotros estamos hablando de un sentido de flujo que viene descendiendo en esta porción y ascendiendo aquí, ¿no es cierto? Es el sentido del flujo del líquido en el interior del túbulo. En la porción ascendente, la permeabilidad va a cambiar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Esta porción gruesa es impermeable al agua. Y no solo es impermeable al agua, pero también tiene otra propiedad, que lo que hace es que sodio, cloruro y también potasio se dirijan hacia el intersticio, es decir, transporta activamente sodio, cloruro y potasio hacia el intersticio. De modo tal, y es tan potente este efecto que tienen de quitar solutos hacia el intersticio esta porción, que al finalizar su recorrido por este túbulo, el filtrado va a tener una concentración de 100 miliosmoles, o sea que va a ser hipoosmolar, hipoosmótico con respecto al plasma. Por supuesto, siempre que hablamos de hipo o hiper, tenemos que saber, ¿no es cierto?, comparar con respecto a qué, ¿no? Entonces, pero la comparación que se hace es con respecto a la osmolaridad del plasma. Bien. Y entonces ese líquido va a seguir su recorrido por los túbulos distales y luego por los túbulos colectores, ¿sí? Hasta después, cuando lo que ya va llegando al conducto colector, nosotros ya lo vamos a ir, después es lo que va a formar la orina definitiva. Bien, hasta aquí tenemos lo que pasa. Nosotros sabemos que esto es lo que ocurre en estas porciones del asa de Henle. Bien. Profe, te Sí. consulto. Cuando usted nombró que en ese asa hay una gran permeabilidad, ¿se debe a que ahí se va a capilarizar o por qué es eso de que tiene una mayor permeabilidad? Bien, esa es la naturaleza de esta porción del túbulo que deja pasar el agua.
Porque esto, pensemos que estos son túbulos que están formados por células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Como en esta porción del túbulo lo que van a hacer estas células no van a impedir el paso del agua, es decir, que no van a tener características que impidan el paso de agua, van a permitir el libre intercambio. Y cuando tenemos libre intercambio a través de una membrana semipermeable, el agua se va a mover ¿hacia dónde por ósmosis? Hacia el lugar donde haya una mayor concentración de solutos. Y en este caso va a ser hacia el intersticio, ¿sí? En el que va a haber más solutos que en el interior del vaso. Perdón, que en el interior del túbulo, ¿sí? Del asa de Henle, ¿sí? Entonces esa permeabilidad se debe a que hay una permeabilidad al agua, ¿sí? Se permite el paso de agua a través de estas células, de este túbulo, que conforman este túbulo. En cambio, en esta porción del túbulo, no. No hay permeabilidad al agua. No dejan pasar el agua. Profe, ahí me di cuenta que te dije capilarización y no es un capilar, perdón, me confundí. Claro. Sí, perdón. No, está bien, yo entendí, pero por eso por las dudas aclaré que Claro. porque está bien, vos sabés que esa pregunta está muy bien, porque en realidad pueden ocurrir confusiones más allá de que es el momento que se dice, ¿no es cierto? Que eso no... yo supuse que te referías al asa de Henle, ¿no es cierto? Pero a veces puede pasar en los primeros años o las primeras veces que uno ve estos temas, confusión porque los dibujos en la bibliografía también a estas estructuras se acompañan los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces sí y están en relación con el túbulo, entonces Claro, por eso. es así. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta esta diferencia en la permeabilidad de un lado y del otro de la misma asa de Henle, pero que se debe a propiedades diferentes de los epitelios que la conforman, ¿sí? Entonces, esto va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que va a hacer que este intersticio medular sea hiperosmótico, hiperosmolar. Entonces, partiendo de que conocemos esto, tenemos que saber, nosotros podríamos pensar que, bueno, pero a ver, si los movimientos de agua van a ser, van a tener estas características en el túbulo, ¿qué sucede en los vasos sanguíneos? Porque ahí podríamos decir, bueno, pero los vasos sanguíneos son permeables, o sea, tienen la permeabilidad que tienen en otras partes del organismo, entonces, ¿por qué no ocurre que esa concentración se diluye con el plasma que va llegando y que los acompaña a ellos, ¿no? Bueno, esto no sucede. La sangre digamos, los vasos que acompañan al asa de Henle, ¿qué pasa? Tienen una disposición especial y sobre todo lo importante acá es que se van a ubicar en paralelo, como veíamos en la primera diapositiva, o sea, este vaso sanguíneo va a acompañar, ¿no es cierto?, al asa de Henle, pero ¿qué va a pasar? La circulación, el sentido de la circulación, va a ser en sentido contrario al sentido de la circulación que veníamos viendo en el asa de Henle. Es decir, que el vaso sanguíneo que acompaña este asa de Henle, la parte arterial va a descender hacia la médula, y síganme con la flechita, así. Va a seguir acompañando la porción ascendente del asa de Henle. ¿Se entiende por qué es sentido contrario?
porque el sentido de la circulación del vaso acá va a ir hacia la médula, pero en el asa de Henle está subiendo, ¿sí? O sea, acá va a estar la porción arterial, perdón, la porción arterial del vaso sanguíneo, y en la parte descendente, que veíamos antes que es muy permeable al agua, va a estar ascendiendo la porción venosa del vaso recto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué importancia tiene esto, pero hay que ver bien eso, que los sentidos de flujo, y si quieren anotarlo, porque esto a veces hay que leerlo varias veces para poder terminar de entenderlo, pero no tanto, muchos lo van a entender ahora de primera también. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el sentido de circulación de los vasos sanguíneos que acompañan al asa de Henle es contrario, el sentido de flujo del vaso sanguíneo es de sentido contrario al sentido del flujo del asa de Henle, que acompañan estos vasos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que el vaso sanguíneo que estaría acompañando a este asa se va sumergiendo en la médula, primero que se va a ir encontrando con esta porción tubular que va a ir, que está reabsorbiendo, digamos que está, que está llevando solutos hacia el intersticio de forma activa, y entonces el mismo vaso sanguíneo, el contenido del vaso sanguíneo también se va haciendo hiperosmolar en la medida que se sumerge en la profundidad de la médula renal. Pero ¿qué pasa? Luego, en la porción venosa ascendente, en este caso, y que acompaña a la porción descendente del asa de Henle, aquí se encuentra, ¿no es cierto?, con una con que el asa de Henle a este nivel es permeable al agua. Entonces, ese vaso sanguíneo que se había hecho hiperosmolar hacia la profundidad de la médula, a medida que va ascendiendo ese trayecto venoso del vaso, va a ir incorporando agua, porque el plasma, digamos, estaba muy concentrado y ahora se va a empezar a diluir en la medida en el que este vaso va saliendo de la médula. Y de ese modo, en vez de lavar esta situación que se genera en la médula renal de hiperosmolaridad, se mantiene tal cual, se mantiene intacta, si no es lavada por los vasos sanguíneos. No es lavada por la circulación sanguínea, ¿no? Bien, esto es, digamos, esto que vemos acá es, esta situación se reproduce en todas las miles de nefronas que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es una característica del sistema renal. ¿Y por qué es importante esta característica del sistema renal? ¿Qué nos va a permitir que exista un intersticio medular hiperosmolar? Bueno, nos va a permitir poder concentrar la orina, es decir, nos va a permitir poder conservar agua. Así que ese es el concepto central, del porqué de la existencia de este intersticio hiperosmolar medular y este gradiente hiperosmolar medular. La razón de ser, la justificación que tiene que exista este gradiente es que nos ayuda a mantener, a no perder líquido, ¿sí? A conservar agua.
a no eliminar agua por orina, a que la orina sea más concentrada y evitar la eliminación de agua que estamos necesitando. Ahora, ¿qué cosas suceden en esta situación, ¿no es cierto?, para no perder agua? Vamos a ver. Lo primero que ocurre cuando tenemos una situación de hiperosmolaridad, ¿qué se va a activar en nuestro organismo? ¿Qué sensores? Los que ya estudiamos en sistema nervioso central, y también lo estudiamos en endocrino, los osmoreceptores, que se encuentran ¿dónde? En el hipotálamo. Exactamente, en el hipotálamo. Recuerden que una de las funciones del hipotálamo es participar en el mantenimiento de la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Cómo lo hace? Porque en el hipotálamo, ¿qué va a pasar en el hipotálamo? Se va a sintetizar. No es una participación. ¿O sí? Y se escuchó mal. Bueno, ¿qué se va a producir? ¿Qué hormona se va a sintetizar en el hipotálamo? La vasopresina. La vasopresina u hormona antidiurética. Antidiurética. Recuerden la sinonimia, porque ¿qué pasa? Ya el nombre nos está diciendo lo que se va a producir, antidiurética, es decir, es la que nos va a ayudar a no perder líquido, a conservar agua, a evitar la eliminación de agua por orina, a que se produzca una orina más concentrada. Entonces, pero ¿cuándo? No en cualquier momento, cuando estos osmoreceptores se activan. ¿Y en qué grado se va a producir la hormona antidiurética? El grado en el que se libere va a estar en relación con el grado de osmolaridad de los líquidos corporales. Entonces, ¿cuál va a ser el sitio? Bueno, ¿dónde se va a nosotros sabemos que estas hormonas se sintetizan en el hipotálamo, pero son liberadas a nivel de La neurohipófisis. neurohipófisis. Entonces, la hormona en la neurohipófisis, después de ser liberada en la neurohipófisis, ¿no es cierto?, va a pasar a la circulación sistémica, llega a través de la circulación sistémica al sistema renal, y cuál va a ser la diana, la célula target o diana de esta hormona. Las células principalmente de túbulos colectores. Entonces, ¿qué va a pasar? Profe, yo tengo también de túbulos distales. Sí, túbulos ¿Puede distales ser? y colectores, sí. Sí. Está bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pero son principalmente, nos interesa mucho en estos sectores donde va a ser más activa, que va a estar en relación con los túbulos colectores. ¿Por qué? Porque cuando estas hormonas llegan a actuar a las células epiteliales de los túbulos colectores, se van a unir a receptores específicos, que esta hormona, ¿qué tipo de hormona es? Es una hormona peptídica, entonces se va a unir a receptores de membrana, en este caso receptores asociados a proteína GS, y lo que va a hacer es, por supuesto, activar la proteína quinasa A, nosotros como hemos visto con anterioridad, y eso va a generar que se produzca la traslocación de acuaporinas a la membrana de estos túbulos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo inserto acuaporinas en estos túbulos, ¿qué va a pasar con
con la permeabilidad al agua en esta porción tubular? La porción de los túbulos colectores va a aumentar. Va a aumentar la permeabilidad al agua, es decir, que el agua va a poder moverse libremente a un lado y al otro de la membrana. ¿Qué les parece en esta situación, cuando estamos llegando, si se aumenta la permeabilidad de los túbulos colectores en estos niveles del túbulo, cuando el túbulo colector está recorriendo la médula? ¿Hacia dónde se va a dirigir el agua? Se va a dirigir hacia la médula. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Va a estar pasando agua que va a ser eliminada por orina hacia el intersticio. Entonces vamos a estar conservando agua y eliminando menos orina, hormona antidiurética. Aquí en la próxima diapositiva está el mecanismo de acción, ¿no es cierto? La hormona antidiurética, ADH, o vasopresina, como estas acuaporinas, que son los canales para el agua, se encuentran en membranas vesiculares. ¿Vieron? Parecido a como pasaba a los GLUT en la insulina, pero en este caso con la acuaporina, y entonces estas membranas, estas vesículas se van a fusionar con la membrana de las células del conducto, del conducto colector, y entonces las acuaporinas quedan expuestas en estas membranas apicales de estas células. ¿Y qué pasa? El agua puede ingresar libremente a la célula y después al intersticio y después a los vasos sanguíneos, por supuesto. Estas son las células epiteliales tubulares, las que están en celeste. ¿Estamos? Entonces, la permeabilidad de este tubo, de los túbulos distales, va a ser variable, se pueden hacer más permeables al agua, pero solo van a hacerse más permeables al agua cuando sea necesario conservar agua. O sea que... Hay algo que no entendí. Bien. El intersticio ya es hiperosmótico, y acá acá contribuye en la parte del túbulo colector, contribuye a que sea más hiperosmótico. No, en este caso lo que contribuye a que sea más hiperosmótico es principalmente toda la reabsorción de iones que se produce en la porción ascendente del asa de Henle. Y que esta situación, digamos, eso es lo que va generando ese gradiente osmótico. El túbulo lo que va a hacer es, digamos, el túbulo realmente es un conducto, por eso conducto o túbulo colector, ¿sí? Tiene la función de ir recolectando la orina. Pero ¿qué pasa? Sus células pueden cambiar su permeabilidad. O sea que esta porción de los túbulos renales es la que, bueno, también en los distales y en los colectores es donde las acciones de las hormonas van a intervenir para mantener el balance hidroelectrolítico, ¿sí? Pero los túbulos colectores no van a contribuir a esa hiperosmolaridad, pero sí, ¿qué va a pasar? Es importante tener en cuenta que estos túbulos colectores, ¿no es cierto?, el flujo de orina va descendiendo hacia, digamos, los túbulos colectores, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la pelvis renal, que es donde después, a partir de ahí se forman los uréteres, y va a ir ya ahí tenemos la orina que se va a ir almacenando en la vesícula, ¿no es cierto? En la vejiga. Entonces, se va a ir formando la orina y se va a ir yendo por
Pero antes de que perdamos ese agua por orina, podemos recuperarla. Hay formas de recuperarla. Entonces esa es la forma de no perder agua. Si yo interpongo la aquaporina, por ejemplo, digamos, tenemos ADH, ¿no? Tenemos antidiurética normal. Interponemos aquaporinas en este sector del túbulo, pero no tenemos este gradiente osmótico. ¿Podríamos conservar agua? No, No, porque se equipararían las osmolaridades y no tendríamos flujo hacia un lado o hacia el... No podríamos conservar agua. ¿Está? En cambio, así, sí podemos recuperar agua. Gracias a que está este intersticio hiperosmótico. No siempre es la misma. Justamente, en algunas ocasiones necesitamos que la permeabilidad sea la mínima porque necesitamos eliminar exceso de líquido. ¿Está? Entonces, en esas situaciones necesitamos que aumente la diuresis. Pero cuando tenemos que conservar agua, ADH hace que se interpongan aquaporinas a nivel de los túbulos colectores y recuperamos agua que se está yendo hacia la orina, pero la vamos a recuperar en la médula renal. ¿Sí? En la médula renal es donde se va a pasar agua por osmosis desde el lumen del túbulo hacia el intersticio. La cantidad de aquaporinas que se van a interponer va a estar en relación con el grado de hiperosmolaridad que tengan los líquidos corporales. Hasta que tenga, por supuesto, estamos hablando de intersticio del resto del organismo, de osmolaridad del plasma en el resto del organismo. Y entonces, si estoy en un cuadro de una deshidratación grave donde hay una hiperosmolaridad acentuada, se va a interponer un gran número de aquaporinas, y la orina puede concentrarse hasta qué osmolaridad, hasta la máxima osmolaridad que tenga este gradiente medular renal, que en general es de 1200 miliosmoles, y esa es la orina más concentrada que podemos eliminar. ¿Se entiende? Entonces, los conductos colectores, según tu pregunta, Luisina, entonces, ¿qué deducción podemos hacer? Que tienen una permeabilidad variable. ¿Sí? Y esa permeabilidad va a una permeabilidad al agua variable. Esa permeabilidad al agua variable va a estar regulada por hormonas, por la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, producida por el hipotálamo en respuesta a un incremento a la osmolaridad. Bien. Ahora, eso con respecto al balance de agua, ¿sí? En estas, por ejemplo, en la situación de elevada osmolaridad. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros vimos otra hormona que también actúa en túbulos distales y colectores, pero que va a estar vinculada a los electrolitos, a la regulación del sodio. Y esa hormona es la aldosterona. La aldosterona también va a actuar en túbulos distales y colectores, pero ella va a ser más para recuperar electrolitos. Entonces, esta hormona es diferente, el mecanismo,
de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque es una hormona ¿de qué tipo? Esteroidea. Esteroidea. Entonces, esta hormona directamente ingresa a la célula de aldosterona, se une a su receptor citoplasmático y va a hacer sus efectos en núcleo, que va a hacer que se produzcan canales de sodio y de potasio. Canales de sodio que van a ingresar, ¿no es cierto?, cómo van a ingresar a favor de su gradiente, ¿no es cierto?, y canales de potasio para eliminar. Entonces, esto es lo que va a producir, y por supuesto va a producir también bombas sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a tener como resultado final la reabsorción de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Estamos incorporando sodio hacia el intersticio, que veíamos antes, y hacia la sangre también, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? También en estas porciones del túbulo, ¿no es cierto?, vamos a estar reabsorbiendo sodio. Y esa va a ser la función de recuperación de sodio de aldosterona. Recuerden, y esto es muy importante, recordar los mecanismos que estimulan la secreción de aldosterona. Fíjense que son muy diferentes a los mecanismos de la estimulación de la antidiurética. Y esto, por favor, márquenlo bien la diferencia. Porque la aldosterona, ¿cuándo se iba a eliminar? Cuando estaba baja la presión arterial. Exacto. Entonces la aumenta la aldosterona. Exactamente. Entonces, cuando los estímulos que tienen que ver con la liberación de aldosterona, recuerden que eran dos los más potentes. Uno, ¿cuál era? La alta concentración de potasio, otro electrolito de los líquidos corporales. Que justamente la aldosterona lo que va a estimular es su eliminación. Y el otro mecanismo importante, ¿cuál era? El sistema renina. Sistema renina, exactamente, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y fíjense que este sistema, que se iba a liberar cuando la presión estaba baja, recuerden que esta presión baja genera una descarga simpática, por supuesto compensatoria, que genera la liberación de renina. Esa renina va a actuar, recuerden bien todos los pasos del ciclo, ¿no es cierto? Esta renina va a actuar sobre una proteína plasmática, que es el angiotensinógeno, que es producido en el hígado. Recuerden, por favor, bien el paso a paso, ¿sí? A muchos ya que lo repita les va a resultar tedioso, así que no, pero por favor consúltennos acerca de esos pasos. En uno de los pasos, que hay que saberlos bien, que muchas veces encontramos dificultades en el final de estos pasos. ¿Qué pasa? En estos pasos, el paso anterior a la producción de aldosterona es la producción de angiotensina 2. Y a la angiotensina 2 le vamos a tener que prestar atención también. Porque la angiotensina 2 no solo va a estimular la producción de aldosterona, sino que también estimula el centro de la sed. Con lo cual, también nos va a hacer incorporar más agua y con ello incrementar la presión arterial a su vez. También, por supuesto, con esto se va a disminuir la osmolaridad, ¿no? Pero no hay que mezclar cuál es el estímulo principal para que se produzca la liberación de cada una de estas hormonas. Angiotensina 2, y esto es un comentario que hacemos aparte de riñón, la angiotensina 2 además lo que produce es una potente vasoconstricción, que eso también contribuye a una vasoconstricción, por supuesto, periférica, y entonces eso también contribuye, ¿no es cierto?, el aumento de la resistencia periférica, nosotros sabemos que es directamente proporcional al aumento de la presión arterial. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, estamos. Entonces,
ya tenemos dos hormonas que actúan en túbulos distales y colectores, dijimos que es muy importante acá en el túbulo colector, que van a regular por un lado agua, por un lado electrolitos, por dos mecanismos diferentes. Bien. Después teníamos otras hormonas que actúan sobre el sistema renal. Ahora vamos a salir un poco y vamos a ver de nuevo el panorama general de riñón. Recordemos que tenemos, ¿qué otra hormona que ya estudiamos? Bueno, lo digo yo. Eritropoyetina, recuerden que era producida principalmente por el riñón en el 90%. Tenemos que en el riñón va a actuar la paratormona también. Así que recuerden que, tanto en el riñón van a poder actuar hormonas, como las que estuvimos viendo, sino que también el riñón va a producir hormonas, como la eritropoyetina, como la renina. Así que bueno, todas hormonas que contribuyen a regular parámetros homeostáticos muy importantes. Así que bueno, eso hay que incorporarlo al gráfico, que es el trabajo práctico, que ahora lo voy a pasar la diapositiva. Bien. Que es el trabajo práctico que les vamos a pedir en el campus virtual. Es un trabajo en el que les vamos a pedir graficar una nefrona y indicar en ese gráfico cómo contribuye cada una de sus porciones al mantenimiento de la homeostasis. En general es un gráfico integrador en el que hay que aplicar conocimiento y creatividad, ¿sí? Porque sería importante que puedan traer a este gráfico cosas que han visto en otros parciales, como hablábamos recién. Pero creatividad con base científica del libro, ¿sí? Así que bueno, esperamos lindos gráficos como muchos que hemos visto ya, y que les van a ser muy útiles para fijar y estudiar la fisiología renal. Nos quedó un electrolito más por estudiar, que son los hidrogeniones, que además de su contribución en este sentido, también contribuyen a las modificaciones del pH, y el manejo, digamos, el intercambio de electrolitos, el intercambio de hidrogeniones también se produce a nivel renal, así que eso lo vamos a estudiar especialmente en regulación del pH en un trabajo práctico especial. Así que bueno, voy a colocar también un foro de consultas de renal, espero que lo usen. Algunos foros quedaron un poco sin uso, pero yo creo que quienes lo han usado muy bien, así que apostamos por ellos, y si no, que también nos hagan consultas por otros medios, ¿sí? Pero bueno, esperamos participación. Recuerden entonces lo que vimos hoy a modo de cierre, es las funciones de los túbulos de las ADGENLE, túbulos distales y colectores, y cómo contribuyen al balance del equilibrio hidroelectrolítico a través de hormonas, de las diferentes hormonas que actúan sobre ellos. Bueno, los invito a pasar ahora entonces a las sesiones de trabajo práctico, no sé si hay alguna pregunta. Primero.